Bueno, y ahora quiero que vean esto. Con una espectacular exhibición en la plaza del Ayuntamiento de Logroño han celebrado el grupo TEDx sus 40 años de presencia en La Rioja, una muestra en la que han participado la unidad canina de la policía, el grupo operativo especiales de seguridad y también un robot especializado que ha simulado la desactivación de una bomba en un paquete. Aniversario que se ha completado con una exposición de materiales y también de artefactos. Bueno, en la actividad que tenemos a diario en España llevamos en el año 2022 cerca de 300 artefactos desactivados, sobre todo de la Guerra Civil Española. Pues desgraciadamente puedo entender por qué somos, diría yo, los mejores del mundo. Desgraciadamente porque hemos tenido que intervenir ante muchísimos artefactos explosivos de origen terrorista, no solamente de ETA. Imaginen Grapo, imaginen el primer TEDx que fallece es en 1978 por el MPAYAC, el Movimiento para la Independencia del Archipiélago Canario. Imagínense que no estábamos hablando todavía de ETA y ya un TEDx falleció con un artefacto explosivo. Bueno, pues le damos la bienvenida a Alberto Nieto, él es inspector jefe del grupo TEDx NRBQ aquí en la capital, en Logroño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, enhorabuena por esos 40 años de la formación de este grupo. Como acabamos de oír, dicen que ustedes son los mejores del mundo. Como han dicho esta mañana y lo acabamos de escuchar, un trabajo que requiere, podríamos decir, gran control emocional, mucha concentración, ¿no? Observación, análisis y toma de decisiones importantísimas. Sí, al final el TEDx es como tú dices, todas esas cosas, porque al final cuando estás interviniendo en un artefacto explosivo no tienes posibilidad de error, con lo cual tienes que estar muy concentrado y tienes que tener ese autocontrol, porque al final si algo sale mal, es factible que puedas sufrir graves lesiones o incluso que fallezcas. Muy pocos, ¿no?, podrán formar parte de este grupo. Para explicarte un poco nuestro proceso de formación, habitualmente cada año o cada año y medio se convoca un curso TEDx y puede haber hasta 1.500, 1.600 solicitudes de personas que ya son policías que quieren acceder a esta especialidad. De esas 1.500, 1.200, 1.400, depende un poco del año, solamente se pueden presentar unas 200. De esas 200 que llegan a las pruebas de selección, finalmente inician el curso pues unas 15, 16 personas, y esas 16 personas que empiezan el curso, un curso que tiene una duración de 15 meses, finalizan, pues hay ocasiones que han finalizado 6, otras han finalizado 8, otras 10, depende un poco de esa primera selección efectiva que haya sido. Bueno, si vamos a los orígenes, el grupo TEDx se forma en los años 70 en España debido a la gran actividad terrorista, en concreto de ETA que había en aquel momento. ¿Cómo ha cambiado su trabajo desde que en 2011 desapareciese la banda terrorista? Bueno, como explicó ayer nuestro jefe de unidad en la charla, efectivamente ya no tenemos artefactos terroristas, por suerte, artefactos explosivos fabricados por ETA, pero seguimos teniendo incidencias porque, como ha comentado, tenemos, sobre todo en diferentes grupos donde ha habido guerra, donde hubo batallas en la guerra civil, que aparecen constantemente proyectiles de la guerra civil, que son munición que se ha ido disparada y que todavía puede volver a funcionar, que se tienen que manipular con cuidado y destruirlas para dejarlos en seguridad. El resto del trabajo, pues actualmente que no haya artefactos explosivos no significa que no los vaya a haber o que no los pueda haber en un momento dado. Por ejemplo, el último caso es lo que pasó con el atentado, el artefacto explosivo que le enviaron al presidente del gobierno y que luego también enviaron a las embajadas de Ucrania y a otros a Instalaza y otras empresas
no deja de ser un artefacto explosivo, con lo cual nunca tienes la seguridad de que haya dejado de desaparecer, con lo cual nosotros continuamos como si no hubiera desaparecido ETA, continuamos formándonos constantemente todos los días. Nuestra unidad central prepara unos informes y cualquier artefacto que se desactive, no solo en España, sino a lo mejor en Europa, a través de organismos de coordinación, nos llega información sobre ellos y conocemos cómo es su funcionamiento, por si ese artefacto que ha aparecido hoy en el Reino Unido aparece mañana en España. En España se cumplen 50 años de este grupo, 300 agentes en total, si no me equivoco. Se han ampliado las amenazas, decíamos que comenzábamos con esos artefactos terroristas, pero al principio le presentaba a usted de esa manera, ¿no? R, ¿cómo es? Nuclear, NRBQ. Eso es. N es de nuclear, R es de radiológico, B es de biológico y Q es de químico. Un artefacto nuclear, dijéramos bien en el nombre, pero es muy improbable que nos tuviéramos que enfrentar a él porque sería lo que sería una bomba, un nuclear tipo lo que se utilizó en Hiroshima o en Nagasaki. Con lo cual un grupo terrorista, o salvo que sea un país que la pueda fabricar, ni siquiera España tiene esa tecnología. El tema radiológico sí que es más factible porque al final es lo que se denominaba las bombas sucias, que lo único que necesitas es explosivo adosado con un material que sea radioactivo o utilizar el propio material radioactivo. La fuente radioactivo al final puede provocar una serie de enfermedades inmediatas y otras que tardan un poco más, como por ejemplo pasó con la central nuclear de Chernobyl. Pues ese material radioactivo, pues nosotros tenemos capacidad para trabajarlo con seguridad. De tema biológico no hay que hablar más que el tema del COVID, y de incidentes químicos, pues bueno, tenemos por ejemplo la semana pasada un laboratorio clandestino para fabricación de metanfetamina o speed. Utilizan productos químicos, pues esos productos químicos también tienen sus riesgos, son materiales tóxicos, y los compañeros que habitualmente investigan eso a lo mejor no tienen los conocimientos de la peligrosidad de esos productos. Pues nosotros al final nos llaman y colaboramos con ellos y les ayudamos a clasificar esos productos químicos, o cómo se tienen que recoger y cómo se tienen que almacenar. Hablaba usted del COVID. La pandemia ha marcado un antes y un después en muchos aspectos de nuestra vida. No sé si en la forma de trabajar de ustedes también fue un antes y un después. Al principio del inicio de la pandemia, realmente la única unidad policial de la Policía Nacional que estaba preparada para enfrentarse a incidentes biológicos éramos los TEDAS, porque somos TEDAS NRBQ y teníamos trajes de protección de diferentes niveles y teníamos los conocimientos y sabíamos el riesgo de lo que es una infección, una enfermedad biológica. Por eso nos tiraron de nosotros, en un principio aquí en Logroño en concreto, para las famosas notificaciones a las personas que podían haber estado en contacto con infectados para que no salieran de casa, pues los entregábamos nosotros. Luego, cuando eso ya pasó, empezamos a estar todos confinados, los compañeros que trabajaban día a día, porque la policía no dejó de trabajar en ningún momento, y tenían una incidencia, pues cuando tenían que acudir, nosotros les ayudábamos, les asesorábamos, les dejábamos incluso equipamiento de protección, y luego cuando salían de la intervención, si no interveníamos nosotros directamente, les ayudábamos con la descontaminación. Les contaminábamos para que pudieran ir a casa pues lo más seguros que fueran para volver a estar con sus familias. Bueno, en este aniversario ustedes han salido a la calle, hemos visto una exposición, estamos viendo imágenes de ello, también han ido a colegios. ¿Qué es lo que más llama la atención? Yo creo que en este caso, dentro de mi especialidad, que al final la policía no somos todos y todos trabajamos de forma coordinada, que es lo que se quiso representar en la exhibición de hoy, que no es el TEDAS trabaja de forma aislada, sino que ha trabajado los guías caninos que nos ayudan no a detectar el explosivo, sino una confirmación de que dentro de esa maleta puede haber explosivo, ¿no? Y luego también han intervenido los GOES, ¿no? Que son los que detienen a las personas que han colocado ese artefacto explosivo. Y bueno, en los colegios, al final yo creo que lo que más llama muchas veces es cuando aparecemos con el traje de alta protección, que dicen parecemos un caballero medieval con nuestro casco, con nuestra armadura, y en ocasiones incluso que llevamos el escudo, pues les llama la atención. El robot también les llama un poco la atención, pero al final el robot, la actuación de los TEDAS no es una actuación como la de los GOES, que es rapidez, agilidad, muy vistoso. Nosotros tenemos que trabajar sobre seguro, dijéramos, porque no podemos equivocarnos porque podemos provocar una explosión. Y vamos un poquito más despacio, pero bueno, al final yo creo que a los niños también lo que es un robot siempre les llama la atención. Y hablando de ese traje, es un traje que pesa bastante, no sé si todo el mundo lo conoce, y que tampoco es fácil de poner, ¿no? Necesitan ayuda para ponérselo.
Normalmente un equipo TEDAS siempre trabajamos 2 personas, porque primero que te ayuda, te da tranquilidad a la hora de intervenir, y segundo porque mucha parte del material que tú estás manipulando o con el que estás trabajando tú solo no te lo puedes poner. Por ejemplo, con el traje encapsulado para protección química biológica no te lo puedes poner tú solo, y el traje de alta protección de antiexplosivos necesitas una persona que te lo ponga, porque solo la chaqueta, el chaquetón que te pones encima ya pesa pues en torno casi a 20 kilos. Y el casco último modelo que llevamos, que es el EOD 9B, pues pesa 12 kilos. Tienes que ponerte el casco, y una vez que te has puesto el casco alguien te tiene que poner el chaquetón, tú solo no te lo puedes poner. Moverse con eso, 12 kilos el casco. Sí, porque lleva una fuente de alimentación con varias baterías, incluso lleva ventiladores, porque ese traje al final te genera mucho estrés térmico y necesitas algo que te refresque, porque vas totalmente cerrado, vas respirando aire, no vas con un equipo de respiración autónoma, pero realmente vas con toda la solapa que te rodea la cabeza y demás, bueno, como se ve en la foto, y ni siquiera puedes girar la cabeza así, tienes que girar todo el cuerpo cuando giras, y al fin, un poquito tiempo que lo lleves, rápidamente es incómodo de moverte, y aparte te genera mucho calor. Al principio de la entrevista hablaba de los artefactos que se han encontrado, artefactos principalmente de la Guardia Civil, pero yo no sé cómo son esos hallazgos. ¿Son siempre por algún vecino que encuentra algo raro en el campo, en casas abandonadas, en una herencia de una casa? Pues aquí en Logroño en concreto no fue frente de la Guerra Civil, con lo cual, dijéramos, casi todo lo que hemos encontrado hasta la fecha, la mayor parte, lo encontramos en viviendas, de gente que son coleccionistas o militares jubilados que lo tenían, pues coleccionistas al final, gente que lo ha comprado a lo mejor porque le llamaba la atención, pero nos hemos encontrado con cosas curiosas en el sentido de que hemos encontrado artefactos que tenían todo el explosivo y la gente lo tenía como un pisapapeles. Cuando en un momento dado alguien lo ha visto y dice, eso que tienes ahí es una granada de mortero y encima tiene algo dentro. Le hacemos las pruebas y resulta que estaba llena de dinamita, de TNT. Eso es algo peligroso. Por ejemplo, en el grupo que nos ha prestado parte del material para esta exposición, el grupo de Zaragoza, allí hubo varios frentes de guerra. Fue la batalla de Teruel y fue la batalla del Ebro, y también hubo batalla en Huesca. En Teruel, cuando hicieron la circunvalación de la autovía nueva, ahí prácticamente un día sí, un día no, cuando empezaron a hacer los desmontes, estaban apareciendo proyectiles. Y te estás constantemente yendo allí, te haces cargo del proyectil. Al final, como son proyectiles que se han disparado, dijéramos, todos los seguros que tiene ese proyectil ya se les ha quitado, porque han sido disparados. Lo que pasa es que han fallado. No sabes exactamente qué es lo que ha fallado, pero lo que sí sabemos es que el explosivo que lleva dentro no está muerto, no está inerte. Es explosivo que explosiona. Y lo comprobamos porque cuando procedemos a su destrucción, va también el explosivo, no solamente lo que utilizamos nosotros para destruirlo, sino que va todo el explosivo. O sea, los artefactos, por ejemplo, que se encuentran en esa casa como un pisapapeles, eso se lo llevan ustedes y ya no se vuelve a recuperar. Claro, en principio depende cómo esté, pero claro, la tenencia de armas de guerra, que al final eso es un arma de guerra, es un delito. Y aparte, la gente que lo encuentra de forma casual, sobre todo en frentes de guerra, te estás llevando a casa un peligro que no tienes necesidad de llevarte. Si realmente encuentras algo de eso, lo que tiene que hacer es avisar al 112, al 091, a la Guardia Civil, depende un poco de la zona del territorio que sea, y nosotros, que somos los expertos, enviaremos una persona, sabemos lo que es y sabemos cómo manipularlo, porque no es lo mismo un proyectil de artillería que una granada de mortero, que una bomba de aviación, que una granada de mano. Porque hay muchos tipos y no todas son igual de seguras en su manipulación. En 40 años, 20 amenazas de bomba, ¿recuerda alguna de forma especial? Bueno, voy a hablar del tiempo que llevo yo aquí en Logroño. La que tenemos más reciente, así como más importante, en Logroño, porque posteriormente fue el coche bomba de Calahorra, fue la desactivación del vehículo bomba que tuvimos en la Delegación de Defensa. Fue un vehículo bomba que estaba cargado con 60 kilos de amonitol, un explosivo que al final se consiguió desactivar y se evitó que ese edificio pues sufriera daños. En el caso concreto hablamos de que intentamos utilizar la tecnología, pero a veces la tecnología no la podemos emplear. En ese caso concreto, al final, un compañero que está actualmente en el grupo pues tiene que introducir dentro de un coche donde hay 60 kilos de explosivos con unos sistemas de activación que no sabes cuáles son porque nadie te lo dice, no hay un libro de instrucciones.
a ver qué es lo que puedes hacer para desactivar y poner ese vehículo en seguridad para toda la gente que está allí. Esa es como más relevante de las últimas que hemos tenido. Y bueno, al final no solo nos dedicamos a desactivar artefactos explosivos o en RBQ. Por ejemplo, este año hemos colaborado con el CIBIR, porque es la instalación radiactiva más importante que tenemos aquí en La Rioja. Tienen fuentes radiactivas, tienen radiofármacos. Bueno, pues hay que tener contacto con ellos, esas relaciones, y con los bomberos que nos ayudan en las descontaminaciones. Si tienes que hacer una intervención química, biológica o radiológica, pues la parte de la descontaminación de esa formación, pues colaboramos con ellos, se la impartimos, les preparamos ejercicios. Y bueno, ya está. Aunque no haya artefactos, dijéramos, no estamos parados, seguimos haciendo cosas. Además, ustedes están en constante formación, ¿no? Las nuevas tecnologías avanzan y con ellos también los delincuentes, ¿no? Que se añaden a esas nuevas tecnologías que también utilizan, ¿no? Claro, eso es lo que le comentaba al principio, que por eso estamos constantemente, nuestra unidad nos va enviando información. Nosotros, la parte española, dijéramos, o la relación que tenemos con otros grupos nos llega directamente. Pero cosas que ya ocurren, por ejemplo, de forma internacional, por ejemplo, todo lo que implica el terrorismo yihadista en la zona del Sahel, o terrorismo que piensa que a lo mejor nadie sabe, no es tan conocido, como hay en Tailandia, que se siguen poniendo bombas, todo lo que está sucediendo en Ucrania, como lo que se dispara, porque no solamente se dispara munición, también se colocan trampas, dijéramos, está utilizando drones para lanzar artefactos explosivos. Son cosas que están sucediendo allí, pero que es posible que vuelvan, que sucedan aquí, con lo cual tienes que saber qué es lo que están utilizando en otro lado para cuando, si llega dado el caso, suceden en España, pues estar preparados para resolverlas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Alberto Nieto, un placer tenerle. Me imagino que mucha gente se habrá quedado con ganas de ver esa exposición. En otra ocasión será. De todas formas, ustedes continúan también siempre haciendo diferentes exhibiciones a lo largo del año, ¿no? Sí, nosotros al final, como hemos hecho hoy, siempre son exhibiciones coordinadas, no son exhibiciones específicas del TEDAS, sino que siempre trabajamos como sería la realidad, porque si en Logroño, cuando aparece un artefacto, cuando hay una amenaza de bomba, como en el caso de la Delegación de Defensa, las primeras unidades que llegan son el Grupo de Atención al Ciudadano, que son los que montan, dijéramos, el cerco de seguridad, desalojan y tal, desalojan a las personas que puedan estar allí, y una vez que está ahí, la zona que hemos considerado que puede ser la zona de influencia de la explosión está segura, pues ya llegamos nosotros, llegan los guías caninos y es, dijéramos, replicar un poco lo que sería una intervención real. Llega, en este caso, pues viene la UPR, nos monta la seguridad, llega el guía canino, pues el perro nos confirma que puede haber explosivo. No siempre, los perros no son 100% efectivos, pero es otra información más, que es lo que comentabas al principio de análisis de la información, que es muy importante para poder descartar si algo puede ser real o algo puede ser un simulado. Y bueno, después ya entraríamos nosotros a trabajar y ya está. Y con la información que nosotros recogemos, por eso intentamos, siempre que se puede, no explosionar el artefacto explosivo, porque ahí se quedan restos del terrorista y al final lo que te interesa es detener a ese terrorista para que no siga fabricando artefactos explosivos. Los restos o las desactivaciones que hemos hecho nos han permitido identificar a terroristas y posteriormente condenarlos, como fue en el caso de los terroristas que pusieron el vehículo bomba a la Delegación de Defensa. Pues inspector Nieto, muchísimas gracias por contarnos todas estas historias, esta realidad que es con la que convivimos, y enhorabuena por su trabajo. Gracias. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias. Nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes.